Hi, welcome back to the At Home Retreat. Hola, bienvenidos de regreso al retiro en casa. Sometimes I call it online retreat, sometimes I call it At Home Retreat. At Home Retreat sounds more friendly, right? A veces lo llamo retiro en línea, a veces lo llamo retiro en casa. Retiro en casa suena más amigable, ¿verdad? And the picture we have here is somebody shooting an arrow. Y la foto que tenemos aquí es de alguien disparando una flecha. And the name of today's class is called Arrows and Y el Factories. nombre de la clase de hoy es Flechas y Fábricas. And I want to teach you an important Tibetan word before we start Y quiero enseñarte una palabra tibetana importante antes de comenzar, called Penjekile. llamada Penjekile. Pen means to shoot an arrow or to throw a spear. Pen significa disparar una flecha o arrojar una lanza. And oftentimes in books about karma, you hear about a thing, Stanley knows about it, called Penjekile. Y con frecuencia en libros acerca del karma escuchas hablar de algo, Stanley lo sabe, llamado Penjekile. And this is the karma that you do now, which is going to throw your next life. It's going to decide what is your next life. Y este es el karma que haces ahora que va a lanzar tu siguiente vida, va a decidir lo que es tu siguiente vida. So like if you're a very good person in this Así life, que si eres una muy buena persona en esta vida, you will make karma which will shoot you into the future life as a human again. harás karma que te va a disparar a tu futura vida como ser humano nuevamente. And then usually they say there's two karmas called Penjekile, which is the Y throwing generalmente karma. dicen que hay dos karmas llamados Penjekile, que es el karma de lanzamiento. And then there's Dzogchen, which means Y luego finishing está karma. Solchekile, que significa el karma de terminación. And they always compare it in the ancient books to a master painter and his student Y en los painters. libros antiguos siempre lo comparan con el maestro pintor y sus estudiantes pintores. So the master painter will take, in the old days, they will take a piece of charcoal and they will sketch like if you're painting a person, they will sketch all the person. Un maestro pintor en los viejos tiempos tomaba un trozo de carbón y hacía un boceto, como si estuviera pintando a una persona. Ellos harían un bosquejo de toda la persona. So that's like throwing karma, like it decided you will be a human being. Entonces es como el karma de lanzamiento decidió que serás un ser humano. But what's the details of your new Pero life? ¿cuáles son los detalles de tu nueva vida? Will you be rich? Will you be ¿Serás poor? rico? ¿Serás pobre? Will you be tall? Will you ¿Vas a be ser short? alto? ¿Vas a ser pequeño? Will you be a woman? Will you be a ¿Serás man? mujer o serás hombre? And in the metaphor, the student painters, the master says, paint this part blue, paint this part yellow, paint this part green. Entonces, en la metáfora, a los estudiantes de pintura, el maestro les dice, pinta esta parte azul, pinta esta amarilla, pinta esta parte verde. And in Tibetan, that's called Dzogchen. So that's the karma which fills in the details of your life, which is thrown by the throwing karma. Entonces, ese es el karma que llena los detalles de tu vida, que fue arrojado por el karma de lanzamiento. Now, the reason I mentioned those two is I think I've discussed them before in the Lamrim, in this Lamrim series. Ahora, la razón por la que mencioné esos dos es que creo que ya los he discutido antes en el Lamrim, en esta serie del Lamrim. But so far, this series took 10 years, Pero okay? hasta ahora esta serie ha tomado 10 años, ¿de acuerdo? And to be honest, I don't remember what I taught you and what I didn't teach you. Y para ser honesto, no recuerdo lo que les enseñé y lo que no les enseñé. But what I want to say today is this is not the throwing karma that I taught you before. Pero lo que les quiero decir hoy es que este no es el karma de lanzamiento que les enseñé antes. Before, the throwing karma and the details karma were called Penjekile and
Zokjekile. Anteriormente, el karma de lanzamiento y los detalles del karma se llamaban Penjekile y Sokjekile. Yeah, and now we have a slightly different word, which is Penjekile and Y Dubjekile. ahora tenemos una palabra ligeramente diferente que es Penjekile y Tsukjekile. The first kind of karma is the same. You can think of a spear or an El arrow. primer tipo de karma es el mismo, puedes pensar en una lanza o una flecha. But the Dubjekile, I don't want you to think of student painters. Pero para el Dukjekile no quiero que pienses en estudiantes de pintura. I want you to think of a factory. Quiero que pienses en una fábrica. They do a lot of things, and then a car comes out of the Hacen factory. muchas cosas y luego un auto sale de la fábrica. Okay, let's read the text, and then you'll be more comfortable. Bien, leamos el texto y así te sentirás más cómodo. So you really have to get familiar with these 12 links of the dependence. Entonces, tienes que familiarizarte realmente con estos 12 eslabones de dependencia. Ngusung means you should be able, if I say, what's link number 3, what's link number 5, you should be able to say immediately Nusung what they are. significa si digo, ¿cuál es el eslabón número 3? ¿Cuál es el eslabón número 5? Deberías de ser capaz inmediatamente de decir cuáles son. My teacher made us memorize it Mi over and maestro over. nos hizo memorizarlos una y otra vez. Tambo maripa, yipa duchegile, sumba namshi, shipa mingsu, chupa repa. Sorry, napa keche, chupa repa, dumba tsoa, gepa sepa, gupa lamba, chupa sipa, chuchipa kewa, chuniba gashi. You know, we had to say it over and over again. ¿Sabes? Teníamos que repetirlo una y otra vez. Then he will say, what's that one? Luego What's nos that decía, one? ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? So I hope you guys will Así do que that. espero que ustedes hagan eso. Now, after you know all the 12 links, like individual friends, Ahora, después de conocer los 12 eslabones como amigos individuales, or individual enemies, o actually. en realidad enemigos individuales, Yenlak Shir Duluk Shega, you should be familiar with how these are grouped into groups. deberías estar familiarizado con la forma en que estos se juntan en grupos. And there are 4 groups. Y hay 4 grupos. Now, if you're studying the Tibetan and you're following the Ahora, Tibetan, si estás estudiando el tibetano y estás siguiendo el tibetano, I want to say, unfortunately, quiero decir, desafortunadamente, the word in Tibetan, Yenlak, and the word in Sanskrit, la Anga, palabra en tibetano yenlak y la palabra en sánscrito anga they are the same word for the links and the same word for the groups. son la misma palabra para los eslabones y la misma palabra para los grupos. So I'm going to use Así que voy a different utilizar palabras diferentes so you don't get para que no te confused. confundas. So there are 4 groups of Entonces hay links. 4 grupos de eslabones. First one is called Tenjeki El Yenlak. primero se llama Penjekiyela. That's the shooting group. Ese es el grupo que dispara. Second is Drupjeki Yenlak. El segundo es Yukjekiyela. That's the factory Ese es group. el grupo que fabrica. Pangbe Jebe Yenlak means what was shot. Like you can say the arrow. Pambe Bökiyela significa lo que fue disparado. Puedes decir la flecha. So group 1 is kind of like the archer. Así que el grupo 1 es como el arquero And group 3 is kind of like the y el arrow. grupo 3 es como la flecha. Group 2 is like the factory. El grupo 2 es como la fábrica. Group 4, Ngumba Dupe Debe Yenlak Te, is kind of like what the factory puts El out. grupo número 4 es algo así como lo que la fábrica saca. So there we have 4 groups. Así que tenemos 4 grupos. Arrow El shooter, disparador de flechas, car producing la factory, fábrica que produce automóviles, the arrow which you shoot, la flecha que disparas and the car which comes out of the y el factory. auto que sale de la fábrica. Okay, te amaripa ni saben depa po tabudang te kune lame duche ki le ni saben tabudang.
Now, if we're going to talk about it in terms of gardening, Ahora, si vamos a hablar de esto en términos de jardinería, then the first entonces thing, el primer eslabón, el misunderstanding, entendimiento incorrecto, is like the gardener who puts the seed in the es ground. como el jardinero que pone la semilla en la tierra. And the actions you take because you have Y misunderstanding, las acciones que haces debido a que tienes un entendimiento incorrecto, karma, karma, those are like the seed that's planted by the esas gardener. son como la semilla que es plantada por el jardinero. Okay. Now, the earth where you put the seed Ahora, la tierra donde pusiste la semilla is the first half of link number 3, which is es awareness. la primera mitad del eslabón número 3, que es la conciencia. So when you say to your husband, "I'm not stupid, you're stupid," which is link number, Así que cuando le dices a tu esposo, yo no soy estúpida, tú eres el estúpido, que es el eslabón número... because you thought to yourself, "I didn't do anything," Porque tú pensaste, yo no hice nada, which is link que number es el eslabón número 1. 1. I'm not offering him money Hoy no today. estoy ofreciendo dinero. I lost all my money Perdí todo mi yesterday. dinero ayer. Then what's link number 3? Entonces, ¿cuál es el eslabón número 3? Is the mind of the wife in the kitchen at the time that she says, "I'm not stupid, you're stupid," and she hears her own words, and those words are imprinted on her Es mind. la mente de la esposa en la cocina en el momento en que dice, yo no soy estúpida, tú eres el estúpido. Y ella escucha sus propias palabras y esas palabras se imprimen en su mente. We call that link number Lo 3, llamamos eslabón número 3, your tu mind, mente, at the moment of en el planting. momento que lo plantas. Now, the second half of link number 3 is going to be Ahora, la segunda mitad del eslabón número 3 va a ser the mind after the seed, as the seed opens and goes into the la mom's mente womb. mientras la semilla se abre y entra en el vientre de la madre. So let's consider these links. Number 1, which is misunderstanding your husband. Entonces, consideremos estos eslabones. Número 1, que es el entender incorrectamente a tu esposo. And then link number 2, which is doing Y some después el karma. eslabón número 2, que es hacer algún karma. And then we can throw in the first half of Y consciousness. luego podemos agregar la primera mitad de la conciencia. Those 2.5 links. Esos 2.5 eslabones, Okay, the chedan sum in Tibetan, it means if you added another half, you would get 3. You see? So that's the Tibetan way to en say 2.5. tibetano significan que si agregas otra mitad obtendrías 3. ¿Ves? Esa es la forma tibetana para decir 2.5. These are the Estos son el arquero. okay. These 2.5 links are the one Ok, who shoots estos the 2 arrow. eslabones y medio son el que disparan la flecha. And I put an image here of I drew I think it's a blue cloud around the shooting Yo links. coloqué una imagen aquí, ya dibujé, creo que es una nube azul alrededor de los eslabones que disparan. Okay. Now we'll go back to the Ahora text. regresaremos al texto. Sabin la che le che sheki kyangba. Now you take that seed, sabin, Ahora toma esa semilla, saban, and you put on it chu, which y is le water, agregas chu, que es agua, and lu, which is y fertilizer, lu, que es fertilizante, and then she means you make it kind of wet and y warm. después trushe significa que lo haces un poco húmedo y caliente. Kyangba is an ancient word that means what a mom does to their kid when they feed them and they take care of them. So Kyangba means these extra things, water, fertilizer, sunlight, they are supporting the seed. They are feeding Kiampa the es seed. una palabra antigua que significa lo que hace una madre con su hijo cuando lo alimenta y lo cuida. Entonces Kiampa significa estas cosas adicionales, agua, fertilizante, luz solar, que están apoyando a la semilla, están alimentando la semilla. So which of the links are like the water and the fertilizer and the sunlight? You know, it's 8 and 9. Entonces, ¿cuáles son los eslabones como el agua, el fertilizante y la luz solar? Ya lo sabes, son el 8 y el 9.
they make the karmic seed ready to give a baby. Hacen que la semilla kármica esté lista para dar un bebé. In terms of the death En process, cuanto al proceso de la muerte, we can speak more specifically of the one seed which is going to be activated to shoot your next life. podemos hablar más específicamente de la única semilla que se va a activar para disparar tu siguiente vida. And we talked about being very careful to make the hospital room comfortable and speak quietly and remind people of their good Y deeds. hablamos de ser muy cuidadosos, de hacer la habitación del hospital confortable, de hablar en voz baja y recordarle a la gente de sus buenas acciones. So you can explain link 8 and link 9 in general terms of your whole life. You should do coffee meditation or you should regret the bad things you did. Así que puedes explicar el eslabón 8 y 9 en términos generales de toda tu vida. Deberías hacer la meditación del café o arrepentirte de las cosas malas que hiciste. Or you can think of 8 and 9 more specifically as the last moment of your general awareness of this lifetime before your mind shifts to like an animal mind. O puedes pensar del 8 y 9 más específicamente como el último momento de tu conciencia general de esta vida antes de que tu mente cambie a algo como una mente de animal. When I say at the last moment of your life, your general awareness of this world shifts to an animal state of mind, I don't mean you become an animal or you have an animal's mind. I don't mean that. Cuando digo en el último momento de tu vida, tu conciencia general de este mundo cambia a un estado mental de animal, no quiero decir que te conviertas en animal, que tienes un cuerpo de animal, no me refiero a eso. I mean your mind dies. Quiero decir que tu mente muere. 99% of your mind El dies. 99% de tu mente muere. And all that's left is we call nyuksem. Y Nyuksem. todo lo que queda lo llamamos Nyuksem. That means like primeval mind, the mind which you've had for billions of lifetimes. Eso significa mente primitiva, la mente que has tenido durante miles de millones de vidas. By the way, that's why it's very difficult to remember what happened in your past Y life. por cierto, es por eso que es muy difícil recordar lo que pasó en tu vida pasada. You can say 99% of your mind died during that last minute of Se awareness. puede decir que el 99% de tu mente murió durante ese último minuto de conciencia. So that seed in the garden gets its water and its fertilizer. Así que esa semilla en el jardín obtiene su agua y su fertilizante. By link 10, the seed gets very Para fat. el eslabón 10, la semilla engorda mucho. Yang si chime kewe pumbo penge suchepa. And it makes it certain that that seed is going to throw a new life. Y asegura que esa semilla vaya a lanzar una nueva vida. So therefore, link 8, 9, and 10, Por lo tanto, el eslabón 8, 9 y 10, these are, I like to call them factory me gusta links. llamarlos eslabones de fábrica. They are producing your new body and your new Están mind. produciendo tu nuevo cuerpo y tu nueva mente. By link 10, the new body and mind are almost ready for En el shipping. eslabón 10, el nuevo cuerpo y mente están casi listos para el envío. So again, I showed an image here of link 8, 9, and 10. And by the way, the links are equal to the old clocks in like 1, 2, 3, 4, 5. So 8, 9, and 10 are going to be where 8, 9, and 10 o'clock are. Entonces nuevamente utilicé una imagen aquí de los eslabones 8, 9 y 10. Y por cierto, los eslabones son iguales a los relojes antiguos, como 1, 2, 3, 4, 5. Así que el 8, 9 y 10 van a estar donde están las 8, 9 y 10 en el reloj.
So we finished the shooting links, Entonces terminamos los eslabones que disparan. and we finished the factory, which is getting your new body and mind Y ready. terminamos los de la fábrica, que están preparando tu nuevo cuerpo y mente. Now let's go back to the text. Ahora regresemos al texto. Sabe ginyuku kepa shin kesi du ning tam jorwani. So let's go to the moment that the seed splits open and the sprout comes out. Vayamos al momento en que la semilla se abre y sale el brote. This is like the production that comes out of the Este factory, es como la producción que sale de la fábrica. and that's link number Y 11, ese es el eslabón número 11, which is your que es tu rebirth. renacimiento. Now there's gonna be another production link, but we'll come to it later. Ahora va a haber otro eslabón de producción, pero llegaremos a él más tarde. So if the factory is the seed already wet and fertilized, Si la fábrica es la semilla ya mojada y fertilizada, then the production coming out of the factory, the first part of that production is your entonces la rebirth. producción que sale de la fábrica, la primera parte de esa producción es tu renacimiento. And in the image here, you see link number 11, and I've added 12. Y aquí en la imagen se ve el eslabón número 11 y he agregado el 12. Because that's going to be another production, but it's going to, in the text, it's coming a little bit later. Porque ese va a ser otra producción, pero en el texto viene un poco más tarde. Kondu shepatar ki chendu ki namshe tang ming suk chirik pe tendel keche rekpa sarwate tendel che tang nga ni pambe debo. So what's the arrow that gets shot? Entonces, ¿qué es la flecha que se dispara? Who's the shooter? Do you remember? ¿Quién es el disparador? ¿Lo recuerdas? Oh, I misunderstood my Oh, husband. es el entendimiento incorrecto de mi esposo. Then I yelled at my Luego le husband. grité a mi esposo. Then the first half of link number 3 in my mind is where the seed is planted. Entonces, la primera mitad del eslabón número 3, mi mente, es donde se plantó la semilla. Now, what's the arrow that gets Ahora, shot? ¿cuál es la flecha que se dispara? He listed here Él la enumera aquí. the second half of your third link, La segunda mitad de tu tercer eslabón, which is the mind entering the que womb. es la mente que entra en el útero. Then the two guys in the boat, your mind and your body inside your mother's Luego womb. los dos chicos en el bote, tu mente y tu cuerpo dentro del vientre de la madre. And then your sense Y luego organs. tus órganos de los sentidos. Then the contact of your mind with the outside world because of those Luego el organs. contacto de tu mente con el mundo exterior a causa de esos órganos. And then the feelings you have about that contact. That food is stinky, or that food smells good. Y luego los sentimientos que tienes sobre ese contacto. Esa comida apesta, esa comida huele bien. Actually, it should be, I like that smell or I don't like En that smell. realidad debería ser, me gusta ese olor o no me gusta ese olor. So 4.5 of the links Entonces, 4.5 de los are eslabones the arrow which is son la thrown. flecha que es lanzada. We call, in Tibetan, they're called result links which are En thrown. tibetano se llaman eslabones de resultado que son lanzados. Okay, one more Muy small bien, una piece here. pequeña pieza más aquí. Gashi chirik pe tendelni. Now let's talk about link number 12. Ahora hablemos del eslabón número 12. For $20. Por $20. What's the technical name? ¿Cuál es el nombre técnico? Yeah. Oh, sorry. Death with maybe aging. Muerte con tal vez envejecimiento. $20. $20. My banker. banquero está por allá. $20. $20 for your $20 partner. para Okay. tu compañero. Now we're talking Ahora about estamos hablando de three. 3. I'm sorry. siento. I got Me distracted. distraje. Yeah, this link of death and maybe Sí, aging. este eslabón de la muerte y tal vez envejecimiento. That's another. We promised you one more production link, right? The car that came out of the Ese es factory. otro eslabón de producción. Les prometimos un eslabón de producción, ¿verdad? El auto que salió de la fábrica. So that whole experience of getting old and Entonces dying toda esa experiencia de envejecer y morir is a car which is produced in the factory of links 8, 9, and 10, which is the fat seed. es un auto que se produjo en la fábrica de los eslabones 8, 9 y 10, que es la semilla gorda.
Okay, that's the most boring class I gave you in this group, I think. Muy So, bien, esa es la clase más aburrida que he dado en este grupo, eso creo. and this is when my friends say, Gesla, can you teach something that we can really Y aquí use? es cuando mis amigos me dicen, Gershela, ¿me puedes enseñar algo que realmente podamos usar? And I apologize that I don't always show you how to use Y me it. disculpo por no mostrarles siempre cómo usarlo. There's not one word of Dharma that you cannot No use. hay una sola palabra de Dharma que no puedas usar. And the older you get, the more you appreciate all the things that people have taught you, which I have Y many. conforme más viejo eres, más aprecias todas las cosas que la gente te ha enseñado, de lo cual yo tengo mucho. But because in these last 2 days of Pero classes, debido a que en estos 2 últimos días de clase, we talked about the sections of the wheel of life that kind of hang together. hablamos acerca de las secciones de la rueda de la vida que van como juntas. We are now in a position to answer an important question. Estamos ahora en la posición de responder una pregunta importante. How many lives are going on in one wheel? You know? ¿Cuántas vidas están sucediendo en una rueda? Okay, and if you want to know Y that, si quieres saberlo, come back for session 18. regresa a la sesión 18. Thank you, Stanley, for translating so happily. Gracias Stanley por traducir tan felizmente.